Santiago 4, verso 11. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Voy a leerles el 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Noten la carta, ¿no?, que Santiago escribe a los que están en la dispersión. Hemos pasado por una cantidad de prédicas durante toda esta carta. No voy a ir resumiendo cada prédica porque sería muy largo. Y están las prédicas colgadas para poder repasar de repente. Pero yo lo que quiero que veamos es que después de hablarles de la lengua, por ejemplo en el capítulo 3, después de hablarles sobre la sabiduría de lo alto, después de hablarles de la amistad con el mundo, él entra en una parte más congregacional, más, ya no es algo solamente, no está tocando solamente la parte personal de uno que pueda estarse afectando a sí mismo, sino como toca un área en la que uno afecta a otros. Y es bien interesante porque comienza el 11 diciendo: hermanos, no murmuren los unos de los otros. Y el hermanos, allí el hermanos que está colocado, hermanos, está haciendo énfasis justamente en que no está hablándoles a la iglesia en general, a los que puedan ser oyentes que vayan por primera vez, a los que están ahí como que no saben si están en el Señor o no. De hecho, a ellos les habló antes cuando le dice, por ejemplo en el verso 8, límpiense las manos, pecadores, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Ahí le está hablando aún a personas que quizá aparentaban o parece ser que eran hermanos, pero Santiago les escribe una fuerte exhortación para que ellos examinen su corazón, a ver si se iban a seguir pareciendo a cristianos o iban a vivir como cristianos. Y ahora le habla directamente a los que entienden son hermanos, a los que saben que son hermanos, a los que saben que han nacido de nuevo, aquellos que aman a Cristo y siguen a Cristo. A esos es a los que Santiago apunta al comenzar diciendo hermanos. Y no dice poca cosa. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. No murmuren. Y ya en esa primera oración, no murmuren los unos de los otros, vamos a ver en qué gira este versículo, o en qué está cimentado este verso. No murmuren los unos de los otros. Para los que se van conectando, estoy leyendo Santiago capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. Murmurar, una palabra que de repente estamos cansados de escuchar, por lo menos en nuestro ambiente cristiano. Murmurar así, como a grosso modo, en definición sencilla, es hablar mal de una persona que no está presente. Murmurar es hablar mal de una persona que no está presente. Si en este caso, ahora que estás viendo la prédica, tenés para anotar,
rayá tu Biblia o anotá, sacá apuntes, porque está bueno que te puedan quedar estos conceptos, porque te van a ser muy útiles para poder después aplicarlos. La murmuración es hablar mal de alguien que no está presente. Santiago comienza diciendo: hermanos, no hablen mal de los demás cuando no están presentes. La palabra que dice ahí murmurar, otras versiones pueden decir criticar, pero la palabra murmurar allí en el original, cuando digo en el original es porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, y en griego hay palabras que pueden significar más de una cosa. A ver, en español murmurar es hablar mal de otros en secreto, pero la palabra que está ahí en griego tiene 3 significados en español, por lo menos. Y yo quiero que profundicemos en eso para tener un concepto más claro de lo que el Espíritu Santo le habló a Santiago para que escriba, lo inspiró para que escriba, y todas las áreas que toca, o todas las aristas que toca solamente esta palabra murmurar. Si logramos hacer eso, si Dios me da la gracia de poder hacer esto y poder explicárselos, yo creo que si lo tomamos son herramientas que nos van a servir para poder crecer en todas nuestras áreas espirituales. Hermanos, no murmuren, hermanos, no hablen mal de los otros cuando están presentes. Pero la palabra murmurar, si quieren se las digo en griego, que es catalaleo, no va a aportar mucho si no hablamos griego, pero también encierra un par de palabras más. Santiago, cuando les escribe no murmuren los unos de los otros, le está diciendo también, la palabra murmurar también significa traidor y también significa difamador. Hermanos, no murmuren, no critiquen, no hablen mal de los otros cuando no están presentes. Hermanos, no sean traidores. Hermanos, no sean difamadores. Como les decía, es un momento de la carta, porque ya se está acercando al final, porque después queda el capítulo 5 nada más, y cierra la carta a Santiago. Y coloca esto casi en el penúltimo, o sea, en el penúltimo capítulo, casi al final del capítulo. Y dice algo que yo me imagino que esta carta llegó a los hermanos en manos de uno, leyéndosela a los demás, que Santiago mandaba a decir que no se traicionaran los unos a otros, que no se difamaran los unos a otros, que no se hablaran mal los unos de los otros cuando no estaban presentes. No es poca cosa confrontar a una cantidad enorme de hermanos que estaban dispersos con una carta que les está diciendo: ustedes están allá, yo no estoy donde están ustedes, pero el Espíritu Santo me dice que les diga a ustedes que no sean traidores los unos con los otros, que no sean difamadores los unos de los otros, que no sean murmuradores, que no sean críticos en el sentido negativo de la palabra, y también lo vamos a ver. Quiero compartirles un poco en este contexto, cuando habla de traidores, o cuando habla de traición, o de traidor, ¿a qué hace referencia? El traidor es ese que no cumple con su palabra, o no la guarda con fidelidad. El que no cumple su palabra, o el que no la guarda con fidelidad. El traidor, poniéndole un ejemplo, puede ser aquel al que se le confía algo y él promete o se compromete a guardar para él solo y no termina de oírlo, que lo expresa a otros. Pero como está hablando de manera negativa, no de manera positiva, yo les quiero hacer una aclaración antes. Cuando habla de juzgar acá este texto al hermano, y comienza diciendo no murmuren los unos de los otros, no es
no juzguen con justo juicio. No voy a hablar de cómo se debe de juzgar con justo juicio a la luz de la palabra, cómo debemos exhortar con justo juicio a la luz de la palabra, sino que voy a hablar, colocándonos en este contexto, voy a hablar de cuando una persona murmura, habla mal de otro. Dentro de este contexto lo que estaba sucediendo era que se hablaba mal del otro, pero no como obviamente no era con buenas intenciones, pero no era porque el otro se estaba equivocando, o mejor dicho, viviendo una vida pecaminosa, y ellos comenzaban a hablar del pecado del hermano que estaba cometiendo. Acá estaban murmurando de la vida cristiana que estaban llevando los otros hermanos. Murmuraban de la forma en que llevaban la vida cristiana los demás. Voy a ponernos un ejemplo, creo que sencillo y puede quedar claro. Vamos a suponer, ¿no? Dios nos dice en su palabra que debemos amar. Y una persona quiere demostrarle a otro amor, entonces lo que hace es llevarle comida. Le lleva alimento, porque sabe que necesita alimento, y lleva alimento para dar a esa persona que necesita, y eso es una demostración de amor de esta persona llevándole alimento. Ahora, otra persona que ve que él lleva alimento para darle a otro, lo mira y murmura contra él, habla mal diciendo: ¿para qué le lleva alimento? Así no se ama. Si realmente quiere amar a alguien, tiene que darle un abrazo. Y vos me dirás, pero darle alimento a alguien con necesidad es una demostración de amor. Y darle un abrazo a alguien también es una demostración de amor, ¿verdad? En definitiva, lo que a mí se me está llamando es amar. Uno llevó a cabo dando un alimento, otro decía, por ejemplo, que creía que amar más bien es dar un abrazo. Entonces, este hombre critica al otro porque cree que el llevar alimento no cumple las expectativas de dar amor. Y eso es lo que Santiago estaba exhortando, reprendiendo. Hermanos, no estén mirando la vida del otro como obra y hablando de mal manera según el andar de tu hermano. Vamos a ver cómo se profundiza en esto y qué cosas toca para que yo les pueda estar compartiendo lo que les estoy diciendo. Quiero enfatizarles de nuevo la definición que podemos usar para la palabra traidor, que es aquel que no cumple con su palabra, que no la guarda de manera fiel. Entonces podemos decir que Santiago les dice: no se traicionen unos a otros. No se traicionen. No solamente van a estar traicionando a su hermano, y ahora vamos a ver un poquito más a quién más pueden llegar a traicionar. También les dije que la palabra significa difamador. Y la palabra difamador podríamos definirla como es aquella persona que puede escribir, puede decir o puede hablar en contra del buen nombre, de la buena fama y del honor de una persona, generalmente mintiendo o con malas intenciones. Ese es el que difama, el que quiere tirar abajo la fama, la buena fama, el buen reconocimiento de otro. Hermanos,
no se difamen los unos a otros, no quieran derribar el buen nombre, la buena fama, el honor de sus hermanos, que obviamente lo obtienen y lo alcanzan por procurar vivir una vida al agrado de Dios. Hermanos, no sean traidores los unos de los otros. Hermanos, si ustedes se comprometen en serse fieles, en cumplir con ciertas cosas los unos con los otros, no se traicionen. Si les ha depositado su hermano confianza en ustedes, o si uno de ustedes ha recibido una confianza especial de otro hermano, no se traicionen. ¿Vieron que empieza a ser cada vez más profundo? En español quizá, al tener que colocar una palabra que pueda encerrar todo lo que quiere decir catalaleo, se nos pierde un montón de significado. Y eso es lo bueno de poder profundizar en la Escritura. Y es mi deber poder entrar a ella para poder traer un mensaje claro, poniéndole el sentido que el Espíritu Santo colocó en la Escritura para poder transmitirnos a vos y a mí. Y sigo en el verso 11. Hermanos, no hablen mal de ustedes cuando no están presentes los otros. No se hablen mal de los unos a los otros no estando presente el hermano. Hermanos, no sean traidores. Hermanos, no se difamen. No quieran tirar abajo el buen nombre, el honor, la buena fama que han alcanzado sus hermanos. También dije que en algunas versiones podríamos encontrar la palabra, en vez de murmuración, crítica. Y ahí entramos en un hilo fino, porque muchas veces podemos disfrazar la mala intención de una crítica con la palabra: yo quiero hacerte una crítica constructiva, o voy a criticar a alguien de manera constructiva, aunque él no está presente. Entonces, en vez de hacer una crítica constructiva, pasaría a ser una crítica destructiva. Y acá no estoy hablando, obviamente, no es para decir, entonces nosotros no podemos hablar, no podemos juzgar las cosas, no hay que juzgar a nadie, no hay que juzgar a las personas. No, estoy hablando y tienen que ponerlo en un contexto claro. Esta situación quiere decir que vos, como cristiano, no podés sentarte a mirar la forma en que lleva el cristianismo tu hermano y criticar la forma en la que él procura guardar la palabra de Dios. No estamos hablando de que uno, como cristiano maduro en el Señor, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, con la palabra en su mano, entendiendo los tiempos, ve a su hermano en pecado y se acerca personalmente, en amor, a solas, a exhortarlo con justo juicio. No estamos hablando de esta situación. Estamos hablando de corazones que se sientan a querer difamar, a traicionar, a murmurar, a criticar la vida cristiana de su hermano. Lamentable, totalmente lamentable y totalmente triste. Pero esto estaba pasando con estos hermanos. Y no dudo que como hijos de Dios no queremos saber nada de caer en este tipo de pecados. Pero la realidad es que como hijos de Dios somos tentados todo el tiempo en poner la mirada en cómo lleva la vida cristiana mi hermano y querer dar un veredicto o querer presentarle una mejor forma de vivir el cristianismo según mi forma de ver la realidad. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, y esta forma de juzgar a su hermano no es con justo juicio, y vamos a ver por qué. El que critica a su hermano y lo juzga, murmura de la ley y juzga la ley, dice el pasaje. Les tengo que confesar que cuando yo comencé a estudiar este verso una y otra vez, quería encontrar la relación entre juzgar a un hermano
y criticarlo y juzgarlo, hacer una sentencia a su vida cristiana. ¿Qué relación hay entre eso y yo juzgar la palabra de Dios? Gracias a Dios pude encontrar esa relación, pude comprender por qué está diciendo lo que dice acá Santiago y es lo que les voy a compartir también hoy. El que murmura del hermano y juzga al hermano murmura de la ley y juzga contra la ley. Y juzga a la ley, perdón. Luego dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Quiero entrar en eso, en murmurar al hermano, murmurar es el que murmura, así como murmurando del hermano es lo mismo que murmurar de la ley. Si yo tengo que resumir o poder hacerles porque en la literatura hay mucho más, ¿no? Pero la palabra crítica encierra una cantidad de conceptos en sí. Pero hay que hablar del concepto que encierra dentro de este contexto, y es lo que voy a intentar hacer. Porque la crítica es hacer juicio, es hacer un juicio sobre algo. Y para resumirlo, vamos a hacerlo en dos grandes puntos. Lo separo en dos partes. Puede existir una crítica objetiva, ¿tá? Una crítica objetiva, y es de la que no voy a profundizar, porque dentro de la crítica objetiva estamos hablando que una persona hace un juicio con argumentos sólidos, con hechos claros, de manera coherente. Eso es una crítica objetiva. El que critica de manera objetiva está criticando con una base sólida, con hechos claros y de manera coherente. Y después está la otra parte, que sería la crítica subjetiva. ¿Cuál es la crítica subjetiva? La crítica subjetiva es la que hace un juicio con base a sus sentimientos, a su parecer. Se deja llevar por sus sentimientos. Esa es la crítica subjetiva. Y la crítica subjetiva, es la que está reprendiendo Santiago a la iglesia. Y es la palabra que hoy Dios nos está trayendo a nosotros. Fíjate qué interesante, porque lo que está diciendo, ¿qué quiere decir? Que estos hermanos murmuraban, criticaban subjetivamente. ¿Qué quiere decir? El hermano miraba la vida del otro hermano y lo criticaba según sus sentimientos, sensaciones, lo que yo siento sobre esto, lo que a mí me parece y lo que yo puedo ver de su andar en Cristo. Podríamos poner el ejemplo de que un hermano mirara a otro hermano andar en el Señor, pero como ese hermano no me cae en gracia, me cuesta mucho amarlo, cada buen logro que tenga ese hermano me va a molestar, me va a hacer sentir mal, voy a enojarme. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy hacia el hermano enviando una crítica, no al hermano presente ni siquiera, una crítica subjetiva. Todo lo que le haga para mí va a estar mal y voy a argumentar según mi parecer, porque yo ya tengo la cancha flechada. No estoy siendo objetivo, menos jugando con justo juicio. Y por eso yo no voy a estar hablando de este tema, porque acá Santiago lo que está reprendiendo es justamente que estas personas lo que se hacían unos a otros era mirar sus vidas y juzgar el uno al otro sin el otro estar presente, criticar, murmurar, traicionarse, difamarse, porque a veces incluso entre hermanos, supongo como congregación, tenían información de la vida del otro, sabían de repente defectos del otro, o tropiezos del otro, y teniendo esa información
miraban la vida y cuando este hermano se volvía a levantar para seguir a Cristo, o estaba caminando en Cristo, buscando la gracia, buscando la gloria de Cristo, sirviendo a Cristo, este hermano o estos hermanos a los cuales Santiago reprendía, lo que hacían era murmurar de cómo estaba llevando su vida cristiana este otro hermano, de manera subjetiva, según sus sentimientos, según lo que les parecía, porque de repente podrían haber tenido diferencias, de repente podrían tener otros puntos de vista, así como en el ejemplo de aquel que quería llevarle comida a otro, pero el otro decía que era mejor, la forma de amar debía ser con un abrazo, no con llevar comida. Entonces, claro, el problema está en que estoy viendo que otro está haciendo algo diferente, yo considero que lo mío es mejor, y mi mala intención, el corazón engañoso, me lleva a hablar mal de cómo el otro está procediendo, me lleva a hacer un juicio del otro, me lleva a traicionar la vida de mi hermano, me lleva a difamar su buen nombre, su buena reputación, el honor que Dios le pudo haber colocado por hacer tal obra o servir de tal manera. Fíjate que difamar sería ver que el hermano logra cierta, vamos a llamarnos, no sé ni si reputación, pero el buen nombre significa eso. Ha demostrado que Cristo está en su vida, ha demostrado que Jesús está cambiando su vida, está sirviendo a Cristo de cierta manera, y lo voy a difamar. Voy a mirar y decir, no, pero él no cambia más, fíjate, está haciendo eso en realidad, pero lo que está haciendo, mirá que no es así él, por decir algo. Eso es difamar al otro. No, pero mirá que yo lo sé porque él mismo me ha dicho. No, lo que él está... Yo veo, sí, todos ven, todo bárbaro, está todo lindo lo que están haciendo, pero no, fíjate que no, en realidad no es así. Eso es difamar al hermano. Hacer un juicio subjetivo. Estoy haciendo un juicio según mi sensación, mis sentimientos. Estoy traicionando a mi hermano, estoy difamando a mi hermano, estoy murmurando en contra de mi hermano, hablando mal de él cuando él no está presente. Ahora, miren lo que dice Santiago. Si vos murmurás y juzgás a tu hermano, si murmurás, hablás mal de tu hermano cuando no está y estás sentenciándolo, estás dando un juicio en contra de tu hermano, no presente, es igual a que murmures de la ley y juzgues a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, no estás llevando a cabo, guardando la palabra de Dios, sino te estás poniendo en el lugar de juez. ¿Qué les está diciendo Santiago? Hermanos, si vos te estás sentando a criticar cómo lleva a cabo tu hermano la vida cristiana, cómo busca guardar la palabra, y te colocás en una posición en la que vos decís, así no se lleva la palabra de Dios, así no se guarda la palabra de Dios, así no es porque yo creo que no, porque a mí me parece que no, lo que vos quieras colocar, de mala manera, con mala intención, con enojo, con ira, con lo que quieras colocar, cualquier pecado que quiera pudrir, opacar la gloria de Dios a través de esa persona, déjame decirte que lo que estás haciendo es colocarte por encima de la ley. Estás juzgando la ley, estás colocándote como juez. ¿Por qué? Porque la ley dice que ame. Y él quiere llevarle comida a una persona necesitada. El otro quiere llevarle un abrazo. Pero vos te sentás y decís, la forma en la que hay que amar es así, así y así. Sí, la palabra enseña de qué manera hay que amar. Cómo es el amor de Dios. Pero si vos le agregás a la forma en la que Dios determina, los condimentos que vos creés, las acciones como tienen que ser, le agregás a la palabra de Dios, te estás colocando por arriba de la palabra de Dios. Estás diciendo la forma en la que yo creo que tenés que hacerlo, no es como lo estás haciendo. Entonces, ese hermano te puede mirar y decir, ¿pero qué? Entonces, yo creía que solo Dios me pedía amar. No, me estaba diciendo si dar un abrazo, llevar un alimento es mejor más que uno que otro. Eso es lo mismo que ame, yo quiero dar amor así, estoy llevando amor. Ahora, como yo le quiero agregar al amor una cantidad de instrucciones que yo considero tienen que estar para que sea válido, me estoy poniendo por encima de la palabra de Dios. Me estoy colocando
por encima y estoy juzgando la palabra de Dios. Estoy juzgando la ley. En vez de ser hacedor de la ley, la estoy juzgando. Preocupate y ocupate de guardar la palabra de Dios. Y no te des lugar a ocuparte y a preocuparte de juzgar la forma y el andar de la vida cristiana de tu hermano. Hace como 5 días atrás, o un poco más capaz, o un poco menos, antes del fin de semana seguro, compartía con unos amigos, con unos hermanos y justo sacaban este tema sobre juzgar. Y los escuchaba hablar y le decía, por favor, lo que están hablando ustedes hoy es mucho de lo que voy a compartir en la próxima reunión de la iglesia. Ayer también, mientras recibíamos visitas con mi esposa, escuchábamos y una de las cosas que decía este hermano que nos vino a visitar, él decía, mirá, una de las cosas que más destrucción hace en una iglesia y que más cansado estoy de ver es la murmuración. Él no es de acá, no es de la costa tampoco y hoy, hace unos años atrás, la iglesia a la que él pertenecía cerró, literalmente cerró. Entonces yo lo escuchaba y no podía acreditar, agarro la Biblia y le digo, léelo en voz baja lo que te voy a mostrar porque es lo que voy a predicar mañana. Así mi esposa no tiene que escucharlo todavía, lo va a poder escuchar mañana. Y le digo, es lo que estás hablando, es de lo que estás hablando. O sea, de alguna manera el Señor era una confirmación tras confirmación de que tenemos que conocer la profundidad que tiene la palabra murmuración y lo destructivo que es caer en murmuración. No estamos hablando de la buena intención de querer ayudar a una persona que está en el error. Y no voy a entrar en eso, porque estamos hablando de los corazones que se encuentran pecando, con enojos, con iras, con molestias. Podemos poner cualquier otra característica, ¿no? Cuando ven el obrar de otro que no va acorde, entre comillas, a sus premisas, a su forma de llevar la vida cristiana. Es como si a vos te gusta un estilo musical, a mí me gusta otro estilo musical, pero los que no se adapten a tu estilo musical están mal, no pueden vivir el evangelio, están pecando, y una cantidad de juicios hacia la persona, no son espirituales, son inmaduros, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, como nosotros conocemos la palabra de Dios, llegamos a Cristo, el Señor nos restauró, nos sanó, nos dio una nueva vida, pero aún seguimos en este cuerpo de pecado, de errores. Su palabra pone en manifiesto este tipo de características que no son ajenas al hombre común, digamos al hombre sin Cristo, y que siguen estando en el hombre convertido, en el Hijo de Dios que busca ya no darle espacio a esta forma de vida. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, no eres el que guarda la ley ni vive en la palabra de Dios. La ley es la palabra de Dios, sino juez. Verso 12. Uno solo, que es Dios, es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder, o sea que puede culpar o que puede declarar inocente, que puede decir, este es inocente o este es culpable. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y esta pregunta, ¿quién sos vos para juzgar a otro? Es, ¿quién sos vos para juzgar según tus parámetros al otro, según tus malas intenciones al otro? ¿Quién sos vos para juzgar cómo él lleva adelante la vida cristiana? Y la respuesta es, nadie.
Ni vos ni yo somos nadie para poder juzgar de manera subjetiva, según nuestros sentimientos y nuestro parecer, la vida de otros. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Para traidores, tenemos de ejemplo a Judas. En el Evangelio de Lucas, no voy a buscarlo igual, ¿no? Pero en el capítulo 6, en el verso 16, habla de Lucas, de Judas, y lo presenta como el traidor. El traidor. ¿Y quién era el traidor? ¿Qué era traidor? El que no cumple con su palabra y que no la guarda con la fidelidad de vida. Ese era Judas, un traidor, que no guardó su palabra. ¿Cuál era la palabra? Señor, yo voy a vivir para vos, voy a vivir para seguirte, voy a amar lo que vos amás. Señor, vos amás a tu iglesia, y me llamaste a amar a tu iglesia, porque me dijiste que te ame con todo mi ser, pero me dijiste que lo demuestre en el segundo mandamiento, amando al prójimo como a mí mismo. Señor, yo no quiero dar sentencia, juzgar desde mi perspectiva, desde mis sentimientos, desde mis molestias, desde mis enojos, la vida que procura agradarte a vos. Y quizá no lo lleve de la misma manera en la que yo entiendo deba ser. Para traidor, recuerdo a Judas. Es aquel que no guarda con fidelidad su palabra, ¿no? Lo que él habla, lo que él dice. Pero también, así como le digo de Judas, me acuerdo claramente de Pedro. Es más, cuando yo le leía a Juan capítulo 13, en la cena, el Señor sentado con los discípulos, está el traidor Judas, y se presenta Pedro diciendo: Señor, a donde vayas yo iré, voy contigo, voy a dar mi vida por vos. Y el Señor claramente le dice que él iba a negarlo. O sea, que no iba a guardar su palabra con fidelidad. Lo que le estaba diciendo era: Pedro, me acabaste de decir que vas a dar tu vida por mí, acabaste de decir que estarías a donde yo voy, pero vos no vas a guardar esta palabra. De hecho, unos pocos capítulos más adelante, ya se muestra a Pedro negándolo 3 veces al Señor, siendo infiel a Dios, mostrándose de manera también como un traidor. No lo conozco. Y a veces quizás puedas comportarte así según en el círculo en el que te estés moviendo, como si no conocieras al Dios que te salvó. A veces a solas, a veces con uno, a veces sabes quién es más débil y quién te va a prestar el oído. Es tan tenebroso el corazón humano sin Cristo, sin ser regenerado. Es tan oscuro, tan engañoso, que a veces sabemos hasta dónde tenemos que hablar, o con quién hablar, o qué decir. Cuando queremos expresar una inconformidad, cuando queremos decir algo, emitir un juicio contra otro, por el simple hecho de que estoy molesto. No hay nada más destructivo que eso. Y lo primero que hace es destruir a la persona que lo hace. La persona que lo expresa es la primera que se está haciendo daño. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? Estos son críticas destructivas, vanas palabrerías, que no aportan, que no suman, que solo destruyen, que dividen. Dios llama a su iglesia a ser madura y llama a su iglesia a tener un liderazgo maduro, ¿no? Pastores, etcétera, que puedan juzgar todas las cosas, así como cuando Moisés coloca a juzgar todas las cosas, porque también lo dice su palabra, pero de manera justa, o sea, con el filtro de la palabra de Dios, sacando nuestros sentimientos de lado y siendo objetivos, con bases sólidas, con hechos claros y de manera lógica, de manera coherente. Si yo tengo que dar un punto de vista, tengo que dar un consejo,
Bien, se fue un poco la señal. Le decía que si yo tengo que juzgar a una persona, tengo que darle un consejo, tengo que guiar a una persona, tengo que hablarle de cierta forma a una persona y no logro quitar mis sentimientos de lado para ser objetivo, voy a poder hacer mucho daño. Porque yo tengo que ser objetivo, tengo que colocar la situación de la persona y poner la palabra de Dios. Y filtrar lo que vaya a decir a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a tener que hablar. Yo voy a exponer lo que la Biblia dice con respecto a lo que pueda estar viviendo esa persona. Pero no puedo bajo ningún concepto ser subjetivo, aconsejar a alguien, guiar a alguien, hablarle a alguien, exhortar a alguien, corregir a alguien desde mis sentimientos. Porque si yo un día estoy enojado con la persona o vengo un día malhumorado y vienen a pedirme socorro y yo les doy un consejo según mi estado de ánimo, es una locura. Voy a estar destruyendo a una persona. Por eso tengo que ser objetivo. Y es lo que no estaba pasando en esta iglesia, o en estas iglesias, o en estos hermanos. No estaban viviendo una vida acorde a la palabra de Dios. Quiero leerles un verso en el capítulo 4 de Efesios. La carta a los de Éfeso, en el capítulo 4, voy a leerles el verso 22 y 23. Capítulo 4, versos 22 y 23 de Efesios 4. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renuévense en el espíritu de su mente. Saltamos al verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la que necesaria edificación, a fin de dar que gracia, favor inmerecido a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. ¿Por qué? ¿Corrompida de qué? Malas palabras. Palabras que salen corrompidas, que son filtradas por tus sentimientos, que son dominadas por tus sentimientos de momento. Enojo, frustración, ira, odio, lo que quieras colocar. Ninguna de esas palabras salgan de tu boca, sino las que sean buenas para la necesaria edificación. Y ahí no podemos disfrazar el enojo, la indiferencia, las molestias de nuestro interior para decirle a aquel lo que yo quiero que él sepa que yo siento, como si fuese una crítica objetiva para edificación. Porque me estoy engañando a mí mismo, voy a engañar a mi hermano, pero no voy a engañar a nuestro Dios. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. Seguramente recuerdan el pasaje que está en Gálatas 6:1. Yo lo tengo acá anotado, se lo voy a leer, lo tengo a mano. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, condición número 1, maduros, restauren
con espíritu de mansedumbre, característica principal que te tiene que estar dominando a la hora de dar un punto de vista, un consejo, una crítica objetiva. Mansedumbre te tiene que estar dominando en ese momento. Considérate a vos mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos cuidarnos de las críticas subjetivas. Tenemos que cuidarnos de no caer en la murmuración, en hablar mal de otros. Tenemos que cuidarnos de no mostrarnos de esa forma, porque vamos a estar mostrándonos de manera traicionera. Pero estamos hablando mal de un hermano, estamos hablando mal de la obra que Dios está haciendo. Si hablamos mal de un hermano, estamos desacreditando la obra del Espíritu Santo en ese hermano. Si hablamos mal de un hermano, estamos desacreditando la cruz de Cristo. Si estamos hablando mal de la cruz de Cristo, estamos hablando mal del plan divino. Si estamos traicionando a un hermano, estamos traicionando la obra del Espíritu Santo. Estamos siendo traidores de la cruz. Si estamos hablando por difamar a un hermano, si lo difamamos, si estamos siéndole infieles y le estamos siendo infieles a Dios. Si difamamos, estamos tirando abajo el buen nombre que vino a dar la vida por ese hermano que busca agradar al mismo Dios que te salvó a vos. Estás difamando, tirando abajo la buena fama de Cristo, el cual obra de manera increíble en los corazones y de manera diferente. Si estás difamando, estás tirando abajo la buena fama que Cristo puede estar dando para que el humilde sea exaltado y glorifique a Dios con su vida. Si caemos en la crítica subjetiva, vamos a estar sentenciando, tirando abajo desde nuestros sentimientos de enojo, ira, molestias, sentimientos, aún cosas no resueltas dentro de nuestro corazón, haciendo ineficaz, diciendo con nuestra vida, con nuestras palabras, que la obra redentora es ineficaz, que nosotros tenemos un mejor plan o mejor herramientas que los demás tienen que tomar para poder llevar sus vidas cristianas adelante. Nos colocamos en el lugar de jueces, nos colocamos por encima de Dios, nos volvimos nuestro propio Dios y queremos someter a los demás a nuestros sentimientos. Nada cerca de la vida piadosa que Cristo nos llama a vivir. Hasta acá puedo compartirles. Son dos versos. Solo dos versos que dicen todo esto y mucho más para que vos y para que yo podamos examinar nuestro corazón, pedirle a Dios que nos dé gracia, que podamos morir a la tentación de querer juzgar el andar ajeno, de querer disfrazarlo de un falso amor, de un juzgar con justo juicio. Cuidarnos, porque no solamente vamos a destruir a otros, hasta el momento de ese capítulo 4, donde expresa estas cosas. En el capítulo 1, volví y termino con esto. Se está entrecortando la conexión, pero quería cerrarles con esto. Las veces que Santiago usa el hermanos míos para poder expresarles lo necesario de buscar vivir en la voluntad de Dios. Miren, rápidamente. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Luego les dice en el capítulo también 1: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Características claves para vivir una vida cristiana en santidad.
Después vuelve a usar el hermanos míos enseguida que comienza el capítulo 2. Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Todo habla de lo importante de la comunión entre hermanos. En el mismo capítulo 2, hermanos míos, amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vuelven a hacer hincapié en la relación entre hermanos. En el mismo capítulo 2 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Haciendo énfasis de que tenés que vivir lo que decís creer. ¿Y cómo lo vas a vivir? ¿Cómo vas a demostrar que amás a Dios? Amando a tu hermano. Luego comienza el capítulo 3. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Hermanos míos, sepan que si ustedes quieren enseñar, las miradas van a estar puestas sobre ustedes mucho más, y su vida va a demandar mucho más, y Dios le va a exigir mucho más en su andar. Las cargas son mucho más pesadas. El mismo capítulo 3 dice, en el verso 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Hermano, ama a tu hermano. Que no salga aguas amargas, aguas saladas de tu boca, sino aguas dulces, las que sean necesarias para la buena edificación de tu hermano. Y llegamos al capítulo 4. Que dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. Cada vez que usa el hermanos míos, hace referencia o hace énfasis en que la vida que debemos llevar tiene que demostrar que el que está a mi lado es mi hermano y debo tratarlo y vivir de manera que demuestre que es mi hermano. Soy fiel a Dios cuando estoy fiel a mi hermano, cuando no voy a difamar su vida, cuando no voy a serle infiel, cuando no lo voy a criticar para destruirlo, cuando puedo acercarme de manera sincera, santa, piadosa, lleno del Espíritu Santo, con espíritu de mansedumbre, a poder alentar, consolar, aún corregir o exhortar su corazón, si es así que lo necesita, sin ser dominado por mis sentimientos, sin colocarle cargas ni puntos de vista que yo creo tiene que vivir, sino totalmente objetivo a través de la palabra de Dios. Aún si te encontrás pecando en estas cosas, hay gracia de Dios. Hay gracia de Dios para que te puedas arrepentir de tus pecados. Hay gracia de Dios para que Él te pueda levantar. Si vos te identificás con este diagnóstico en tu vida, podés ir a los pies de Jesús a decirle, Señor, yo necesito que vos me ayudes con esto, porque caigo una y otra vez en esto y soy tentado una y otra vez en este tipo de pecados. No quiero ser destructivo para la vida de nadie, no quiero destruir la vida de nadie, no quiero ver a todos y ver que yo me encuentro siempre mirándome desde el lugar superior. No, Señor, yo quiero servirlos con un espíritu de mansedumbre. Servirlos con el mismo amor y la misma pasión que me serviste a vos, a mí, y te entregaste por mí. Yo quiero demostrarte mi amor hacia vos, entregándome en amor por ellos. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí hasta el final. Sé que se cortó varias veces y algunos ya se habían desconectado. Pero bueno, queda colgada la prédica. Espero que les haya sido de bendición. Les mando un abrazo grande para todos. Que Dios los bendiga.